Ahora vamos a comparar cómo se presenta un paciente que viene con pérdida de dolor y temperatura del cuerpo cuando sea por un evento cerebrovascular versus cuando sea por daño a la médula espinal. Entonces, ya en el video anterior vimos de forma súper extensa la vía de dolor y temperatura para el cuerpo, que es el tracto espinotalámico. También ya vimos cómo se presentan los pacientes que vienen con daño a la médula espinal. Entonces, ya nada más comparar el que ya vimos, que es daño a la médula espinal, con cuando el paciente tiene daño en la corteza cerebral. Entonces, rápidamente repasamos la vía. Aquí tenemos una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el frontal, parietal, occipital, temporal, cerebelo, puente. Hacemos un corte coronal a nivel parietal, específicamente a nivel del giro post-rolándico, aquí, y lo ponemos así. Aquí está el corte coronal. Tenemos un corte transversal a nivel del bulbo raquídeo y tenemos otros cortes transversales a nivel de la médula espinal. Ahora tenemos, aquí está la médula espinal, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior y hacemos un corte así y lo estamos viendo así. Entonces, esta es la parte posterior, esta es la parte anterior, viene el corte, es la parte posterior, esta es la parte anterior. Entonces rápidamente ponemos estructuras aquí para ubicarnos. Tenemos los ventrículos laterales, el cuerpo calloso, el septum pellucidum y la cápsula interna. Entonces tenemos, aquí está el cuerpo de la primera neurona, hace sinapsis con la segunda neurona en la sustancia gelatinosa de Rolando y sus axones se cruzan al lado opuesto. Los axones ascienden y llegan al ventro posterior lateral del tálamo, y ahí hacen sinapsis con la tercera neurona, sus axones pasan por la cápsula interna y llegan a la corteza. Entonces, digamos, por ejemplo, esto es nivel de la pierna. Entonces, aquí en la corteza izquierda se integra la vía de dolor y temperatura del lado derecho. En este caso vimos la pierna, que se integra en esta región de la corteza. Por ejemplo, aquí ponemos el brazo, aquí está en el ganglio de la raíz posterior, se encuentra el cuerpo de la primera neurona, su axón hace sinapsis con la segunda neurona en la sustancia gelatinosa de Rolando, los axones se cruzan, ascienden, llegan al ventro posterior lateral del tálamo, hacen sinapsis, los axones pasan por la cápsula interna y llegan a esta región de la corteza, en donde se integra la vía del brazo. Aquí ponemos lo mismo, entonces tenemos, aquí está cuerpo de la primera neurona en el ganglio de la raíz posterior, hace sinapsis con la segunda neurona, se cruza al lado opuesto, asciende y llega al ventro posterior lateral del tálamo, ahí hace sinapsis con la tercera neurona, sus axones pasan por la cápsula interna y llegan a la corteza. Digamos, este es el brazo, aquí viene la sensación del pie o de la pierna. Sinapsis con la segunda neurona, se cruza al lado opuesto, ventro posterior lateral del tálamo y aquí. Entonces, aquí igual tenemos la corteza derecha, interpreta o sensa o hace conciencia de dolor y temperatura del lado izquierdo. Entonces vamos a poner un evento cerebrovascular aquí. Entonces se daña, digamos, se daña esta parte. Y ya vimos que la corteza izquierda controla el lado derecho. Aquí, ¿qué estamos dañando? Estamos dañando los axones de la tercera neurona o la neurona de tercer orden, que llevan información de aquí, desde la pierna. Información de la pierna. Si tenemos daño aquí, se interrumpe la vía y entonces el paciente tiene pérdida de dolor y temperatura del lado contralateral, en este caso del lado derecho, y la lesión fue del lado izquierdo. Entonces, si el paciente viene con un evento cerebrovascular en donde aquí se está involucrando la tercera neurona de la vía de dolor y temperatura, el paciente va a tener pérdida de dolor y temperatura del lado contralateral a donde estuvo la lesión. Y si la lesión crece, o sea, se expande más, también se daña, digamos, esta parte de la corteza. Entonces ahora también se están involucrando axones que están llegando a la corteza donde se integra el brazo. Entonces se dañan los axones que llevan información del brazo y entonces la información de dolor y temperatura del brazo derecho no llega a la corteza, o sea, sí llega, pero la corteza está dañada, entonces no se integra.
Entonces el paciente tiene pérdida de dolor y temperatura también del brazo izquierdo, pero esto es porque se extendió la lesión. Puede ser nada más del brazo, de la pierna, por ejemplo, si es un evento cerebrovascular así, pequeño. Ahora en el caso de daño a nivel de la médula espinal, entonces vamos a poner el daño. Aquí el daño fue del lado izquierdo, entonces aquí el daño también lo ponemos del lado izquierdo. Vamos a dañar aquí. Entonces, de hecho, aquí me faltaban poner las del otro lado. Entonces, rápidamente ponemos estas neuronas también. Está bien con que nada más pongamos las de este lado. Aquí está el cuerpo de la primera neurona. Hace sinapsis con la segunda neurona y los axones se cruzan al lado opuesto. Y estos ascienden. Aquí igual, el cuerpo de la primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona, los axones se cruzan y ascienden. Y llegan al ventro posterior lateral del tálamo. Ahí hacen sinapsis con la tercera neurona, sale la tercera neurona y llega a la corteza. Entonces, esta que lleva información del pie llega acá, y esta que lleva información del brazo llega acá. Entonces, este ya vimos qué pasa, lo vimos en el video anterior, pero rápidamente, si se daña aquí, en la parte izquierda, vamos a tener pérdida de la vía de dolor y temperatura. Aquí, a nivel de la lesión, porque tenemos daño a esta neurona, y esta neurona lleva dolor y temperatura del brazo izquierdo, que esto se va a reflejar en la corteza derecha, pero aquí se dañó esta neurona involucrada en la vía. Entonces el paciente va a tener pérdida de dolor y temperatura del, en este caso, brazo izquierdo, y el daño fue del lado izquierdo. Entonces pérdida de dolor y temperatura a nivel de la lesión, ipsilateral al lado de la lesión. Y aquí los axones, aquí esta neurona no se dañó, pero cuando los axones de la segunda neurona se cruzan al lado opuesto y ascienden, aquí se interrumpe la información porque aquí los axones se dañaron. Entonces, aquí esto llegaría a la corteza izquierda, y ya vemos que lo izquierdo controla lo derecho, o recibe la información del lado derecho. Entonces, si esos axones se dañaron, esta era la vía de la pierna, dolor y temperatura de la pierna. Los axones se cruzan y llegan. Si aquí tenemos daño a estos axones, se interrumpe la información, y entonces el paciente va a tener pérdida de dolor y temperatura de la pierna derecha. Entonces tiene pérdida de dolor y temperatura del lado contralateral a la lesión. La lesión fue del lado izquierdo, y el déficit está por debajo del nivel de la lesión. Aquí la pierna es inervada a un nivel más abajo de donde fue la lesión, que fue a nivel del brazo. Entonces, paciente que viene con pérdida o daño a la vía de dolor y temperatura del cuerpo por daño a la médula espinal, se va a presentar con pérdida de dolor y temperatura ipsilateral a nivel de la lesión, o sea, en el brazo que sale o que es inervado a nivel de la lesión en este caso. Pérdida de dolor y temperatura del lado contralateral a la lesión, de todo lo que es inervado por debajo del nivel de la lesión. Y cuando sea por un evento cerebrovascular, el paciente solamente se va a presentar con pérdida de dolor y temperatura en la zona que es involucrada. Si fue involucrada esta región de la corteza, entonces pérdida de dolor y temperatura de la pierna, por ejemplo. Entonces lo importante es, aquí ya cuando viene el daño, la vía ya se cruzó. Aquí la vía ya está cruzada. Aquí cuando viene el daño, estos axones ya están cruzados, pero el daño es del lado de los axones ya cruzados. Entonces, aquí pérdida de dolor y temperatura ipsilateral a nivel de la lesión, y pérdida de dolor y temperatura del lado contralateral a la lesión, por debajo, o todo lo que está por debajo del nivel de la lesión. Y aquí también tenemos pérdida de dolor y temperatura contralateral al lado de la lesión, pero solo de unos músculos, los músculos que están aquí integrados en la corteza. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.